Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este hermoso espacio que tenemos para reflexionar sobre la palabra del Señor, para tener un tiempo de oración, para tener un tiempo de estudio bíblico, que por demás estamos viendo la vida del patriarca Jacob y nos tiene hoy un momento bastante interesante en su vida, como es esa lucha que tuvo con ese personaje desconocido antes de verse con su hermano Esaú. Pues bienvenidos todos, bienvenidas todas a este encuentro con la palabra del Señor y a este tiempo devocional. Si nos acompañas por primera vez, bienvenido. Por favor, inscríbete a nuestro canal Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Dale like, dale la campanita para que podamos estar pendientes y escríbanos al WhatsApp de la iglesia. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad por la que quiere que estemos orando y haya un grupo intercesor, porque la oración no solamente es en el momento que hacemos el devocional, sino que hay un grupo intercesor en la iglesia al que le pasamos todas estas peticiones y ellos van a estar orando permanentemente. Pero hágalo a través de nuestro WhatsApp. Las líneas del chat de YouTube o cualquier otra línea virtual, pues es bueno solamente para saludarnos y para saber que estamos en línea. Pero ya cosas más de la familia, más de la casa, más personales, hágalas a través del WhatsApp, porque allí vamos a tener especial cuidado y le vamos a estar atendiendo conforme a la misericordia y a la bondad de Dios. Entonces, todos bienvenidos a este espacio que el Señor nos permite tener. Fíjese que estuve revisando algunas noticias y una me impactó, y es que la ONU el 15 de junio, apenas la semana pasada, estableció como el Día del No Maltrato al Adulto Mayor, como para tomar conciencia contra el abuso y maltrato a la vejez, que es un tema también bastante grave, así como el de los niños, un tema bastante grave que está en todo el mundo en una expansión bastante fuerte y necesitamos ponerle el tate quieto a eso. Necesitamos como sociedad mundial y sociedad colombiana tener cuidado en esa situación. Hay una institución cuyas siglas es SABE, S-A-B-E, que es la encuesta, o mejor que institución, la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, que hizo algunos análisis sobre esto del maltrato de la vejez en Colombia. Escuche bien, el 12.3% de personas de la tercera edad manifiestan ser víctimas de maltrato psicológico, el 9.2% víctimas de negligencia, el 3.4% son víctimas de maltrato físico, el 1.5% son víctimas de abuso financiero. ¿Cómo les parece? Y el 0.3% a esta población también tenemos como víctimas de abuso sexual. Esas son las estadísticas en Colombia. La posición en la sociedad ha cambiado del adulto mayor, del anciano, y es que antes se le veneraba por el respeto que se le tenía, por la sabiduría, por todo lo que representaba en la sociedad. Desafortunadamente, en una sociedad industrializada pareciese ser que los hemos echado a un lado y que esta sociedad, en vez de valorarlos y de atenderles y de respetarles y de cuidarles, pues ahora los maltratamos y eso no puede pasar. Latinoamérica se caracteriza porque en esta parte del globo terráqueo, según las estadísticas, hay por lo menos 38.000 adultos mayores, 38.000 ancianos que son maltratados. Eso equivale a un 10 o 12% a nivel mundial del maltrato Latinoamérica. Por eso en Colombia tenemos que pensarnos un poco el tema. Y a esas personas que nos abrieron camino, a ellos que dieron tanto por nosotros, que se esforzaron por darnos la vida, no podemos dejarlos a un lado ni maltratarlos
desde ningún punto de vista. La Biblia, la palabra del Señor, esta palabra, ¿sí? La palabra del Señor, le da un respeto muy grande al anciano. Al anciano hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que amarlo, hay que respetarlo. La cultura en la que nace la palabra del Señor, el anciano era un respeto absoluto, ¿sí? Era el patriarca de la familia y se tenía que respetar. Por eso no podemos nosotros hacer otra cosa más, sino llamar a la conciencia de que si tenemos algún anciano en nuestra casa, por el contrario, en vez de tratarlo de manera descuidada, como dicen las estadísticas, más bien recordémosle lo importantes que son para nosotros y amémoslos de todo corazón. Vamos a orar por esa población de la tercera edad, además orando una vez más por la situación que nos atañe, que es el COVID-19. Oremos en esta noche. Padre Celestial, nos unimos como hijos tuyos a través de estos medios virtuales. Nos unimos en esta noche rogándote por tu misericordia a favor del mundo. En Colombia estamos teniendo vertiginosamente casos de COVID-19 a más no poder. Diariamente están superando 2.000, 3.000 la cifra y hemos tenido cifras de fallecimientos de más de 100 personas. En esta noche de devocional venimos ante tu presencia para clamar, para orar, para pedirte que nos ayudes, para implorar tu asistencia al mundo y en esta situación particular. Te rogamos que nos orientes, que nos digas cómo debemos manejar este momento de la historia de nuestra vida y del país. Señor, danos la sabiduría necesaria. Ayúdanos para entender el manejo del COVID-19. Ayuda a las autoridades, a los que toman decisiones, a los científicos, a los médicos, y podamos pronto volver a andar, echar la vida con la tranquilidad de otros tiempos. Nos encomendamos a ti, buen Dios, y también queremos orar por las personas de la tercera edad, por los abuelitos, por los ancianos en este país. Dios, te rogamos que nos ayudes a entender el valor que tienen en la sociedad, el valor de su consejo, el aporte que le han dado al desarrollo económico, al desarrollo familiar a este país. Señor, los presentamos delante de ti. Si hay alguna persona que los está maltratando, alguien que los ha maltratado, Señor, en casa, en familias, yo te ruego, Dios, que le hagas tomar conciencia y que esa persona cambie de actitud. Y por el contrario, que en este país los ancianos, las personas de tercera edad, se sientan llenos de tu bendición y bien tratados por sus nuevas generaciones. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 32, versículo 26. Génesis 32, 26. Es el momento de reflexionar sobre esta hermosa palabra de hoy, porque hoy, estábamos esperando este encuentro en la vida de Esaú. Ayer vimos cómo se empezó a preparar como su estrategia para el encuentro con su hermano, que todavía no lo hemos tenido, pero sí la estrategia de ir ablandando el corazón de su hermano, de mandarle presentes, de llamarse o mandar a los mensajeros y decirle: mire, ahí viene tu siervo Jacob, tú eres el Señor, de enviarle presentes, de mostrarle que es pacífico, todas esas cosas. Pero esa noche, antes de el encuentro con su hermano, esa noche pasó lo siguiente. Génesis 32, 26. Del 23 en adelante. Aquella misma noche Jacob se avanzó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado del río de Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: suéltame porque ya está amaneciendo.
Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime cómo te llamas tú, preguntó Jacob. Pero el hombre le contestó: ¿para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre lo bendijo allí mismo, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Ya Jacob estaba pasando de Penuel cuando el sol salió, pero debido a su cadera iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los descendientes de Israel no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob fue golpeado en esa parte. Muy bien, un pasaje misterioso. Pelean dos. Uno vence, pero sale marcado de la pelea. Sale con una herida de pelea. Se preguntan los dos mutuamente los nombres y uno lo dice y se lo cambian. Pero el otro se lo calla, pero es quien bendice. Voy a empezar con esas generalidades para luego ir puntualizando algunas cosas de la enseñanza de esta noche. Hay varios nombres que se van explicando a lo largo del pasaje. Uno de ellos es un lugar, Penuel. ¿Por qué se llama Penuel ese lugar? Pues porque va a decir Jacob. Dijo Jacob: he visto cara a cara a Dios y sin embargo todavía estoy vivo. Entonces le puso Penuel. Otro nombre que aparece allí se explica, es el de Israel. El nombre de Israel quiere decir el que lucha con Dios y con los hombres. Ahí está. Otra persona, desconocido un poco el nombre, no nos dice simplemente: ¿por qué preguntas por mi nombre? Pero no lo explica, solamente al final vamos a entender un poco sobre eso. Y vamos a ir viendo cómo desde la oscuridad va amaneciendo, avanza la aurora hasta que al fin amanece. Una cosa muy interesante, es en la noche donde se gesta esta pelea y va poco a poco amaneciendo hasta que se logra que amanezca totalmente, ver el sol, ver la luz. Y cuando se ve el sol y la luz, pues es garantía de vida, es garantía de que se está vivo aunque se esté cojeando. Está vivo aunque esté cojeando. Muy bien, el autor quiere esbozar el encuentro de su personaje, de Jacob, con Dios. A eso es lo que vamos viendo, de la forma de una pelea cuerpo a cuerpo. Esta pelea es cuerpo a cuerpo y es un diálogo entrecortado. La pelea es muy sugestiva, es muy interesante observar esa pelea nocturna. Ni siquiera es una pelea en el día, sino es una pelea en la noche. En tiempos antiguos y en sus culturas, la pelea podía tener formas míticas o legendarias, como la estamos viendo en este momento. A Dios se le da una figura humana. El héroe tiene proporciones y unas fuerzas gigantescas para lograr pelear contra Dios. Imagínense, el Dios está limitado de tiempo, es en la noche, ya cuando llega el amanecer pues ya tiene que salir prácticamente corriendo porque es el tiempo de la noche. El hombre lo vence con una artimaña y le arranca una bendición. Esa era una forma de ver esos encuentros con Dios en esa época, y lógico, la palabra del Señor, siendo heredera de ese contexto, pues no se va a quedar afuera. En otro tiempo la pelea es por el nombre, ¿no? Aquí vemos que el auténtico y limpio no es el que se le ha gastado, la pelea, toda la pelea de la noche fue definitivamente por un cambio de nombre. Recuerden que Jacob viene con ese nombre gastado, ha abusado de su nombre desde que nació, desde antes de nacer. Bueno, viene al calcañar de su hermano, se le pone engañador, viene con un nombre bastante bajo de reputación, y aquí entonces pelea por un nombre, un nuevo nombre sin usar, un nuevo nombre fresco, un nuevo nombre que le da una perspectiva diferente. Es un nuevo nombre que apenas se va a pronunciar. Imagínense la edad de Jacob,
y apenas empieza a escuchar un nuevo nombre que se le está prácticamente bautizando de nuevo. Eso es un poco el contexto y las generalidades del texto. Bien, a partir del versículo 23 al 25 vamos a ver un paso decisivo. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Entonces aquí encontramos un paso decisivo. La decisión de pasar se expresa y se ejecuta, y la palabra del Señor nos lo marca perfectamente en un paso. Es la frontera que tenía el río de un lado para allá y del otro lado para acá. Solamente que Jacob, a pesar de que pasa por el badoj del río, no pasa por la turbulencia del río, va a significar un paso decisivo, que es un paso hacia una tierra, nada más y nada menos que a la tierra donde su hermano es el dueño. Y es que el Antiguo Testamento nos muestra siempre esos pasos decisivos a través de esa frontera que divide pues el agua de otros lugares. Hay otros 2 sitios en el Antiguo Testamento donde el paso es decisivo. Por ejemplo, el Mar Rojo es un paso decisivo. Otro es el paso del río Jordán, paso decisivo. Como que es un lugar donde se dejan atrás las cosas y se tiene que enfrentar el futuro. Al pasar con toda su familia y posesiones, pues Jacob se arriesga en el territorio que está controlado por su hermano. Aquí ya hay un riesgo. Pasó. Ya no hay frontera. Ya no hay nada que los interponga. Aquí era el río Jaboc, pero aquí ya no hay frontera. Tiene que empezar. Y viajar de noche era una práctica conocida en la época. Usualmente se viajaba de noche porque el sol, el calor era bastante inclemente con la gente, entonces se pasaba, el viaje se hacía de noche. Pero algo muy raro, muy extraño, es que no se pasaban ríos en la noche, y eso tiene una lógica, ¿no? No es el cruzar el río. En la noche no se acostumbraba. Jacob lo hace en este momento de noche, es una práctica muy rara de Jacob. Pareciese ser que tiene inminencia, tiene afán, pero en el día está bien la travesía, pero en la noche pasar un río, era lógico que los peligros no lo permitían. Entonces Jacob está haciendo eso. Suponemos que él tiene que pasar varias veces por allí para traer a las familias, para traer a las personas, para traer las propiedades, para traer los animales. Entonces tiene que hacer un paso esa noche bastante agitado, tratando de ayudar de que todos sus 2 campamentos pasasen al otro lado, sus 2 esposas, sus 2 concubinas, sus 11 hijos, a su hija Dina, las ovejas, las vacas. Bueno, imagínese ese paso, ¿cómo sería? Al pasar con toda su familia. Allí en ese paso se nos dice que cuando Jacob se quedó solo, versículo 25, cuando se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pues lo poco que le quedaba para descansar, parece ser que no lo pudo descansar, porque se le apareció un personaje misterioso, ¿sí? Un personaje misterioso, que no, la Biblia dice, se le apareció un hombre. Y allí, este hombre tiene forma humana. En el tacto de la noche, en la refriega, en la pelea que están teniendo, pues tiene forma humana, está peleando contra otro ser humano, contra otro hombre, en medio de la oscuridad. Tiene voz humana porque hay un diálogo entre ellos, tiene voz humana. Y durante toda la noche no hay identificación de ese personaje. La Biblia nos deja como ese misterio, simplemente nos va diciendo que luchaba con él un hombre. Entonces lo tenemos allí cuando ya el personaje misterioso no está, ya se ha ido. Es cuando Jacob lo identifica. Pero antes no. Jacob dice tajantemente, Dios mío, es con Dios que terminé peleando. Fue Dios con el que tuve el enfrentamiento, ¿no?
Y el texto como unidad nos ayuda a identificar que la lucha ha sido con Dios. Aunque el pasaje allí directamente no nos lo ha dicho hasta el momento, sí ese contexto nos permite entender que ha sido con Dios. Primero es a oscuras, típico de su cultura decir que los encuentros con Dios es a oscuras. Después va apuntando al amanecer y él tiene que irse. Luego aparece un nombre nuevo para este Jacob, que es Israel. ¿Y qué significa Israel? Aquel que ha luchado con los hombres y con Dios y ha vencido. Con los hombres, pues podemos suponer que fue con Esaú y con el propio Labán, y con Dios lo acaba de tener. Y aparte de eso, finalmente lo reconoció cuando ya no estaba, cuando amaneció, y él termina diciendo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Lo reconoció, pero no en el momento que estaba con él, sino cuando ya se había ido. Eso nos recuerda también en el Nuevo Testamento a los discípulos de Emaús, cuando Jesús crucificado caminó con ellos, estuvo con ellos y no lo reconocieron sino cuando él partió el pan. Muy bien, el versículo 27 va a decir que la lucha ha sido dura y que Jacob está con una lesión, pero no soltó a su contendor. Leamos el versículo 27. Entonces el hombre le dijo: suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Entonces aquí el versículo ya nos está hablando de que la lucha no fue sencilla, que la lucha fue dura. Y que en esa lucha dura, pues Jacob salió lastimado. Y en el versículo 29 dice que el hombre le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces podemos observar pues esa noche, ese encuentro con Dios y esa lucha en la que el Señor le cambia el nombre. Ya no es Jacob, ya no es esa persona. Ya, cuando él le dice: ¿cómo te llamas? Fíjese el versículo número 29, el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y en el versículo 30 ahora Jacob dice: ahora dime cómo te llamas tú. Pregunta por el nombre, no por la naturaleza, no por el oficio. Está preguntando por la persona. Sin embargo, allí, según el pasaje, pues Jacob se va a quedar en incógnito porque el personaje no le dice cómo se llama. Le cambió el nombre, pero no le dijo cómo se llama. La historia de Jacob tiene unas correspondencias bien interesantes que este pasaje nos deja ver. Lo primero es la ceguera del padre. En la oscuridad del papá, la oscuridad de Isaac, Jacob aprovechó para robar la primogenitura en la oscuridad del papá. Ahora precisamente es en la oscuridad donde tiene una pelea, y una pelea que ya usted y yo sabemos es nada más y nada menos que con Dios personificado, con cuerpo de hombre, con voz de hombre, con todo de hombre. Entonces en la noche engañó a su papá, en la noche hay una pelea con el Dios. Jacob se alió con Rebeca en contra de su hermano Esaú para pelear contra Esaú. Ahora la lucha la tiene que hacer solo. Ya no está Rebeca, ya no hay nadie para pelear con él, simplemente está allí. Cuando Isaac le preguntó a Jacob 20 años atrás quién era, Jacob usurpó el nombre de su hermano Esaú. Jacob lo usurpó. Ahora, con un esfuerzo, la bendición de Dios llega sobre Jacob y se le cambia el nombre para decirle Israel. Israel, el que lucha con Dios y con los hombres. Jacob siempre hizo o echó zancadilla a los demás. Le echó zancadilla a Esaú, le echó zancadilla a Labán, le echó zancadilla a todo el mundo. Ahora con una llave de pelea le dejan cojo, le lastiman para toda la vida, según el texto bíblico. Entonces son algunas comparaciones que nos permiten entender
la importancia de este encuentro. Jacob ha visto a Dios y ha salido con vida. Dios lo ha tocado y Jacob cojea. Termina la etapa de las trampas, termina la etapa de los engaños, termina la etapa de hacer zancadillas y ahora comienza la etapa de Israel, la etapa de convertirse en un padre de naciones, en un pueblo. Estamos concluyendo con una etapa muy interesante que fue toda la vida de engañador, toda la vida de usurpador, toda la vida haciendo zancadilla. Y en este encuentro precisamente con Dios, porque ya ustedes sabemos que fue Dios, esa etapa se concluye y viene una etapa de futuro, de hacer un nuevo pueblo, de hacer una nueva nación a través de lo que Dios ha hecho con él. Entonces viene una cosa muy interesante y es dejar atrás todo ese pasado de engaño, dejar atrás su nombre de Jacob y empezar a esas alturas de la vida a usar un nuevo nombre que significa Israel, que ustedes saben que hoy conocemos un pueblo que se llama Israel, una nación y que tiene una historia muy grande en el mundo entero, ¿no? Quien persiste, aquí hay algunas enseñanzas que quisiera recalcar en esta noche. Por ejemplo, quien persiste toda la noche merece ese nombre, Israel. Jacob luchó y no se dio por vencido. Jacob luchó hasta el cansancio, fue persistente. Jacob, a pesar de sentir, me imagino, el golpe en su muslo que le hizo sentir que cojeaba, que sus tendones se contrajeron, imagínese el dolor, aún así no soltó a este personaje con el que está luchando, que vamos a entender pues que es una personificación de Dios. Eso nos lleva a entender la persistencia. Pudo tener dolor, pudo tener cansancio durante la noche, después de haber pasado vacas, ovejas, cabros, chivos, familia, después de corra para allá, corra para acá toda la noche. Ahora cuando se queda solo y pretende descansar, se le aparece este personaje y en medio de ese cansancio pelea, pero con una persistencia absoluta. En segundo lugar, encontramos un amanecer. Qué bonita la palabra del Señor y sus sentidos teológicos. Dice al amanecer. Como que atrás se queda toda una noche. Ay, qué bonitos son los amaneceres cuando la noche ha sido difícil, ¿no? Al amanecer. Un nuevo día. Que ya nos simboliza que hay un nuevo día para la vida de Jacob. Que hay un nuevo día para empezar a hacer las cosas. Es como decía Facundo Cabral en una de sus canciones, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Este es un nuevo día para mirar hacia adelante, para cantar, para reír. Este es un nuevo día. Pues Jacob, al amanecer, se encuentra con un nuevo día, una nueva oportunidad, porque el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. Y además, ya está preparado para encontrarse con Esaú, su hermano. Qué interesante historia, qué interesante palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios, porque siempre nos deja enseñanzas y nos permite identificarnos con los personajes. Y una cosa sí es cierta, las circunstancias son muy diferentes, pero el Dios de Jacob, el que se encontró ese día, sigue siendo el mismo Dios que pretende que nosotros persistamos en la noche oscura, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante, que tengamos un nuevo día, un nuevo amanecer. Dios quiere darnos un nuevo amanecer a todos y aparte de eso, que podamos enfrentar las dificultades con su ayuda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por darnos este alimento espiritual tan rico, tan lleno de historia, tan lleno de enseñanzas. Muchas gracias. Hoy oro por todos los que están viendo este tiempo devocional, que seguramente tienen también cosas que dejar en el pasado. Una frontera que para Jacob fue el río Jaboc, para nosotros será dejar muchas cosas atrás
y mirar hacia adelante, de encontrarnos a solas contigo, Señor, y de tener esa lucha, porque todos necesitamos conquistarte, tener esa lucha para ser bendecidos por ti. Y aparte de eso, disfrutar de una nueva oportunidad de vida, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Mañana nos vemos porque mañana viene otro momento extraordinario que hemos estado esperando varios días. Aquí hubo como un compás para un encuentro anterior que el de Saúl, un encuentro con Dios. Mañana nos vemos. No nos olvidemos lo que dijo Pablo, que ni lo que está arriba ni abajo ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.